la presentación de este libro con un autor que podríamos definir como un rara avis, ¿no? En cuanto que practica dos ciencias que son la filosofía, que en principio parecerían antagónicas, pero que si nos remontamos a la historia no lo fue tanto, porque hubo más de un investigador científico, como entendemos la ciencia aplicada, que se dedicó a la filosofía, ¿no? Él es investigador, Martín López es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, lo comentábamos antes precisamente, y este libro Voluntad es el fruto del trabajo de 20 años de gestación. Voluntad es lo que nos impulsa a realizar empresas magnánimas, a jugar con nuestros límites y acompaña al hombre en su recorrido vital en la búsqueda de sí mismo y en todos los órdenes de la vida. El hombre siente necesidad de ser algo, de buscar su esencia, de experimentar más allá de sus propios límites, busca la verdad. A lo largo de la humanidad, cientos de pensadores han tratado de encontrar respuestas a esas preguntas que tanto tememos y nos apasionan, y en todo momento lo han hecho movidos por una fuerza indómita y salvaje. La voluntad es lo que determina al hombre a hacer lo que es y lo que quiere ser. La obra recoge cientos de citas de pensadores clásicos que constituyen la síntesis de las grandes aspiraciones intelectuales humanas, política, historia, literatura estética, etc. Una obra que tiene como propósito vital abrirnos paso por el pensamiento fuerte y sublime para alcanzar la voluntad que ayude al hombre a vivir. Y en ese camino nos embarca Martín López, que solo pretende que alcancemos a entender la dominante y a la vez frágil que puede llegar a ser la voluntad, la esencia de lo que se pretende alcanzar y, bueno, que aparentemente nunca se alcanza. Pues, cuando quiera. Sí, es puramente filosofía, no tiene nada que ver con la física, muy poco. Uno se puede preguntar por qué escribir un libro de filosofía hoy en día, y la respuesta creo que es la misma de todos los tiempos, porque todavía hay problemas que el ser humano le sigue dando vueltas. La filosofía se ocupa de todo, básicamente, de todo lo que abarca el pensamiento. Si uno tiene que sintetizar en 3 palabras el propósito de la filosofía, podríamos decir que esas 3 palabras son la verdad, la belleza y la bondad, o la moralidad, si se quiere. Pensadores de todos los tiempos han dado vueltas a estos asuntos y desde luego no vamos a descubrir nada nuevo que no se haya dicho, a pesar de los intentos de algunos por crear nuevas filosofías que van más allá. Lo que sí podemos hacer es hacer un ejercicio de síntesis y de conservación de todo ese tesoro del pensamiento que tenemos detrás de nosotros. La filosofía no es un objeto, una cosa para tener en las bibliotecas olvidada, para que los estudiantes aprueben una asignatura. La filosofía es algo vivo, algo que uno tiene que sentir, y la mejor manera de sentir los clásicos es seguir leyendo los clásicos y seguir discutiendo a los clásicos. Hay hoy razones, como siempre, para filosofar. Vivimos en un mundo con muchos problemas, un mundo que atenta en muchos sentidos contra esa verdad, belleza y bondad. Hay muchas fealdades en este mundo, hay muchas falsedades, hay muchas perversidades. Y el filósofo, como siempre, como todos los tiempos, debe hacer ejercicio crítico y plantearnos un mundo mejor, por lo menos de intención, otra cosa que eso sea conseguible. Esta obra que presento es una visión que diríamos pesimista, una visión al estilo lúcido, pesimista, que no intenta dorar la píldora, que no intenta dar una esperanza donde no la hay, plantea las cosas como son y el mundo es duro, entonces hay que poner las cosas. Un filósofo no puede esconderse detrás de palabras bonitas, para eso está el poeta o otros oficios, pero el filósofo tiene que buscar ante todo la verdad. Pero también es deber del filósofo alumbrarnos caminos hacia la belleza y hacia un mundo mejor. Todo eso
no lo digo yo, ni lo dicen muchos contemporáneos, lo han dicho todos los filósofos de todos los tiempos. Y ese ejercicio de síntesis que hago aquí en voluntad, pues viene a recoger un poco esto. El libro que presento es este tocho, gordo, de más de 1000 páginas, que me ha llevado mucho tiempo escribir, lentamente, porque me dedico también a otras cosas. He estado 20 años trabajando en esto, y más que podía escribir, porque, como digo, hay muchas cosas en este mundo que hay que denunciar, hay mucho que criticar y hay mucho que mejorar. Entonces uno puede estar escribiendo continuamente. Pasa que llega un momento que tiene que decir uno, basta, ya tengo bastante, ya he puesto las ideas principales, voy a entregar lo que tengo. El libro, como digo, tiene una parte, digamos, sombría, dura, que nos habla de un mundo en decadencia. Un mundo que ha sido mejor en el pasado en muchos aspectos. Obviamente en la tecnología no, hoy en día la tecnología es mejor que nunca, o la medicina, eso es mejor que nunca, pero en otros aspectos, en lo que es nuestra cultura, estoy de acuerdo con muchos pensadores que no se cansan de decir que tiempos pasados han sido más brillantes en muchos aspectos. No cualquier tiempo pasado ha sido mejor tampoco, ni una cosa ni otra, ha habido tiempos peores también. Pero desde luego se ve la cuesta abajo, se ve que hubo una cumbre de la humanidad en tiempos pasados y ahora estamos descendiendo a un ritmo más o menos constante o a veces acelerado. Hay muchas razones para pensar que esto no es el mejor momento de nuestra cultura, al menos, ya digo. Si hablamos de los videojuegos es el mejor momento, no cabe duda, o de los móviles o de otras cosas, pero si hablamos de otras cuestiones más serias como las artes, el pensamiento, la ciencia, pues no es este el mejor momento que vive la humanidad. Hay muchas razones, como digo, y no es cuestión ahora en 10 o 15 minutos de hablar de todas ellas. Por dar un repaso por encima, pues mencionaré algunas de las citas o algunos de los hechos que aparecen en el libro y que otros autores han descrito mejor que yo. Nietzsche lo vio venir bastante bien y lo resumió bastante bien en esta frase que aparece en su Así habló Zaratustra, cuando dice: lo que es de estirpe femenina, lo que es de estirpe servil, la mezcla plebeya, eso es ahora lo que quiere enseñorearse de todo destino humano. O náusea, náusea, náusea. Y como Nietzsche, pues podemos hablar de Ortega y Gasset, podríamos hablar de Oswald Spengler con La decadencia del Occidente, etc. Vivimos tiempos en los que, como nunca, los medios de manipulación de masas, los medios de comunicación, dicho correctamente, tienen un poder excesivo. Ellos son los que gobiernan realmente. Ellos y quienes están detrás de los medios son los que realmente gobiernan el destino del mundo. El ciudadano medio, no todos, pero la mayoría, tienen una mentalidad débil para enfrentarse a esos poderes, para no sucumbir a las fuerzas a donde nos llevan estos poderes que interesadamente manipulan la opinión del ciudadano. La economía tiene hoy un poder como no ha tenido nunca. El dinero siempre ha tenido poder, no lo hemos inventado antes de ayer, pero antes había otros poderes. Había el poder político, por ejemplo, había el poder de la iglesia, había otros poderes, había otras creencias. Hoy parece que todo se reduce a un único valor y sus derivados, fundamentalmente el dinero. La política hoy es débil. No importa que haya presidentes del gobierno, no importa que haya otro. Nominalmente hay otros poderes. En la práctica lo que domina es el poder del dinero, porque al fin y al cabo el poder del dinero es el que soporta los partidos políticos que necesitan el dinero para presentarse a unas elecciones y al fin pues, es el que elige el camino, el destino de una nación de todas las naciones en principio, por lo menos las democráticas. Cultura hay mucha, efectivamente, tenemos muchas bibliotecas, hay muchos libros, muchas publicaciones, ahora por internet tenemos acceso a gran cantidad de datos. Si hemos de juzgar la cultura por la cantidad, desde luego nunca tanta cantidad ha habido como ahora, nunca tanta cantidad de datos. Otra cosa es el espíritu de la cultura que nos queda hoy en día.
Tristemente, en mi opinión, aunque no siempre, la cultura está mayormente en manos de burócratas, administradores, de personas que no viven la cultura como una cosa así, sino como un medio para ganarse sus habas, sus lentejas, de personas que ven la cultura como una industria, es decir, de producir artículos para engrosar su currículum y poder acceder a sus plazas, etc. Y no tienen, en media, hay personas excepcionales, esa pasión por la creación cultural, creación artística, creación intelectual, creación científica, que se puede respirar leyendo las biografías de muchos autores de los tiempos. La cultura es también, hoy como nunca, un entretenimiento, un circo para los ciudadanos, para que se entretengan, para que en sus ratos de ocio enciendan la televisión y disfruten de esa especie de cultura light hecha al gusto de todo el mundo, de las masas. Es común hoy en día visitar muchos museos, muchas pinacotecas y ver gran cantidad de turistas que nunca han tenido el mayor interés en la cultura, ver gran cantidad de turistas haciéndose las fotos al lado del cuadro famoso, tal o cual. Y a eso vamos, cada vez más la cultura es más un parque de atracciones. Tristemente, también digo yo. No digo que no sea bueno que haya circo, de hecho los romanos ya han inventado eso del circo para la plebe, pero es malo que se confunda el circo con el no circo, y esto es a lo que vamos, parece que todo se tiende a fundir. La cultura y los espectáculos ya es todo uno, ya no hay la cultura por un lado y los espectáculos por el otro. Es todo un programa de entretenimiento masivo, mayormente, digo, a ese claro. Algunos autores, algunos ideólogos de nuestros tiempos dicen que hoy estamos mejor que nunca porque al fin tenemos el sueño deseado por tanto tiempo, la voluntad en el pueblo, eso del gobierno del pueblo, para el pueblo y del pueblo. Yo creo que eso es más bien pura demagogia. Casi todo el mundo que se dedica a pensar sabe que la mayoría de los ciudadanos son manipulables, la mayoría de los ciudadanos no piensan, no eligen, les obligan a elegir, los motivan a ir en una dirección. Yo lo resumiría con la frase que aquí pongo: la voluntad del pueblo es una calabaza hueca donde el poder pone sus semillas. No nos engañemos con esas frases como la libertad, el pueblo, eso es populismo. Y populismo son todos. Aquí no estoy hablando de un cierto partido político, populismo son todos los partidos políticos. Y por ende toda la democracia. Hay un problema bastante nuevo que no ha tenido lugar en épocas pasadas, que es la catástrofe ecológica a la que estamos asistiendo en los tiempos presentes, con casos como el cambio climático, que está muy de moda, pero también hay otros temas como la contaminación de los mares, los ríos, los bosques que se quedan sin árboles, etc. Un problema que a todas vistas, si se piensa un poco, parece no tener una solución ni a corto ni a medio plazo, por lo menos mientras no cambie el sistema político y económico actual, y parece que no va a cambiar. Se nos dice que sí, que hay una conferencia en Kioto, el protocolo de tal y el protocolo de cual, que hay mucha gente inteligente tratando de resolver el asunto, pero no es cierto, nos están engañando. El mundo se va a pique, no tiene solución lo que se está pasando ahora en el planeta, y eso tiene que ver con el sistema actual, con el sistema económico y político. En verdad, dan ganas muchas veces de dejarlo todo, de decir, como decía el filósofo Epicuro hace más de 2000 años: toma tu barco, hombre feliz, y huye a vela desplegada de toda forma de cultura. El problema es que en un mundo globalizado como el actual, ¿a dónde puede uno huir? ¿A dónde? ¿Dónde vamos que no tengamos esos problemas? El mundo ya no tiene lugares en los que uno pueda refugiarse de alguna manera. Puede uno soñar con utopías, sí, y ahí está la cuestión, en buscar un mundo mejor, pero no se trata de buscar paraísos perdidos. Es necesario enfrentarse a los
problemas porque no tenemos otra, no podemos huir de ellos, con la fuerza que podamos sacar de nuestro interior, la fuerza de espíritu, y buscando ir hacia arriba, no dejar caer la piedra hacia abajo, ir hacia las altas cumbres, como diría Nietzsche, por ejemplo, metafóricamente, hablando de esa fuerza de espíritu. Luchar por el pensamiento fuerte y sublime, por el sentido e identidad del ser en el hombre, de la voluntad que le ayuda a vivir en el desierto descubierto por el nihilismo. Todo esto puede sonar un poco a credo religioso, a algo sectario, a alguien que intenta vendernos una nueva ideología o algún nuevo libro de autoayuda o algo así. Nada más lejos de mi intención, no estoy hablando nada de eso. Vuelvo a repetir que lo que se trata es de buscar lo que ya tenemos, no de crear cosas nuevas. Lo que ya tenemos, no nosotros, sino nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro tesoro de pensamiento acumulado. Es cierto que no nos podemos salir de nuestra condición material, lo que somos, lo que es nuestra sociedad es lo que es, pero tenemos que luchar igualmente, no vale con rendirse, hay que buscar la voluntad. ¿Es posible alcanzarla? Bueno, ahí está la cuestión, esa es la pregunta que dejo abierta a quien quiera leer ese libro. ¿Es posible alcanzar ese estado en el que superamos lo que somos más allá de la materialidad y buscamos salir de nuestras cárceles, de nuestros barrotes? ¿Quiénes nos conducirán en este camino? Vuelvo a repetir que no es cuestión de crear una nueva ideología, no vengo aquí a hablar del corredoirismo, ni tampoco de crear una secta con nuevos adeptos, o a ningún partido político, menos aún, etc. Creo que mi respuesta, por lo menos, creo que la respuesta tenemos que buscar en lo que ya está ahí, en los libros, en los clásicos, en los pensadores clásicos. ¿Por qué los clásicos? Porque los clásicos, ¿por qué no hacer caso a Pepito Pérez, que ahora mismo tiene mucho éxito en su programa de radio o televisión y parece que es muy listo? ¿Por qué tenemos que escuchar a personas de hace siglos o milenios? Enumero aquí 3 razones por qué recomiendo yo leer a los pensadores clásicos, no solo pensadores, sino artistas clásicos, compositores clásicos, escritores clásicos en general. Primero, porque podemos encontrar en ellos verdades profundas sobre la existencia, verdades profundas de verdad, no el circo plebeyo que nos están vendiendo hoy en día por cultura. Segundo, por la gran diversidad de épocas y lugares en los que fueron escritos, que abrirá nuestra mente más allá de los prejuicios dominantes de nuestra era. Esto tiene relación con lo que hablaba de los medios de comunicación, de los medios de manipulación de masas. La única manera que tenemos de evadirnos de ese lavado de cerebro al que estamos sometidos con la radio, la televisión, la prensa, de los medios de más impacto, pero la única manera que tenemos de luchar contra eso es tener la mente abierta a otros discursos. Y para eso hay que salirse de nuestra época y de nuestro lugar. Hablar, o ya que no podemos hablar porque están muertos, por lo menos leer lo que otros autores han pensado en otras circunstancias, en otros lugares, en otros tiempos. Tercero, también recomiendo ir a los clásicos porque son accesibles, se pueden encontrar en cualquier librería, en cualquier biblioteca, y además tienen una gran capacidad de superar la censura de nuestra época, cosa que no se puede decir de todos los textos. Estoy seguro que si hoy en día algunos de estos autores, que son autores que aparecen bastante en la obra que he escrito, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, muchos de estos autores, si escribiesen algunos de sus textos a día de hoy, no verían la luz esos textos, serían censurados. No se les llama censurados, se habla de criterios de calidad y se dice que esto no interesa, se alegan muchas otras razones, pero muchas de las razones fuertes, muchos de los argumentos fuertes que están aquí entre los clásicos no saldrían a la luz si hubiésemos de confiar en el sistema de producción cultural de nuestros tiempos. Por eso
insisto, aprovechémonos de que están ahí y de que nadie los va a quitar de nuestras bibliotecas para acudir a ellos. Finalmente, con esta última transparencia, aquí resumo un poco el espíritu del libro que presento. Es un libro extenso, que se ha cocido lentamente a lo largo de muchos años, y en el cual trato de sintetizar y aportar alguna idea nueva y aplicarla a tiempo contemporáneo, pero básicamente de sintetizar el pensamiento más heroico de los grandes clásicos, aquel que produce los mayores desafíos, aquel que, para decirlo claramente, es políticamente incorrecto y académicamente incorrecto, pero que está ahí. Solo hay que ir a los clásicos, leerlo y ver que esas ideas están ahí, aunque no se le mencionen en otros entornos más cercanos a la corrección política o a la corrección académica. Se trata de un desafío intelectual, incendiario, en el sentido que crítico, e iconoclasta, que no respeta los valores sagrados de nuestro tiempo. La mejor manera de bloquear el pensamiento, de hacer que no avance, es inculcar a los creadores el respeto a lo que está bien establecido. Hay que saltarse a veces las normas, hay que hablar de lo que no se puede hablar para poder avanzar. Y de eso es lo que pretendo buscar en el libro que traigo. No solamente hay un ejercicio crítico, sino también hay un ejercicio constructivo. No todo es destruir, también hay que construir. Y se trata de ir, en la medida de lo posible, hacia el mundo de la belleza, la sabiduría, etc. El libro tiene 3 partes, 2 de ellas son de filosofía, esta es la primera parte y la segunda, y la tercera es pura literatura, eso sí, filosófica. Con esto termino la presentación general de lo que es un poco de qué va el libro. Voy a leer 2 secciones, una que no he leído en ninguna otra presentación, lo digo porque aquí hay personas que han estado en alguna otra presentación, y digo, para no aburrirlos, voy a leer otra sección. La primera habla sobre la industria editorial, así se titula esta sección. Habla críticamente de qué tipo de cultura estamos produciendo en nosotros. Dice así: la publicación de libros hace tiempo que se ha convertido en mero negocio mercantilista más que en un instrumento para transmitir ideas. El Día del Libro, en honor a los santos literatos, es más bien una excusa de los libreros para aumentar sus ventas, tal cual el Día del Padre, de la Madre, San Valentín, etc. La sociedad está saturada de letras impresas, y los que nos dedicamos a intentar decir algo al mundo solo somos un número dentro de las empresas de la industria cultural, un número asociado al ranking de ventas, o bien clientes de su propia vanidad. Los escritores de más éxito no son más que marionetas de un sistema que planifica la oferta y la demanda del mercado, y cuyas obras gozan de sus 15 días de gloria y luego se olvidan. Y los de menos éxito no somos más que un cero a la izquierda, outsiders, que hacemos de ruido de fondo para que destaquen las estrellas del sistema. Al fin, no importa lo que se escriba, lo que importa es que la rueda del sistema mercantil asociado a la industria editorial siga girando vertiginosamente para crear riquezas y puestos de trabajo. Cuando uno intenta publicar y envía una propuesta a una editorial, suele recibir una contestación como la siguiente: estimado señor X, hemos estudiado con interés la propuesta de edición de su obra. A pesar de la calidad del trabajo, lamento comunicarle que no podemos hacernos cargo de su edición debido a lo apretado de nuestro programa editorial. Así de falso es el sistema. Se agarran a sus estandarizadas frases carentes de toda personalidad para expresar su rechazo en mixturas con palabras modosas, sigilosamente, simulando un estado de civilización en el que lo razonable se impone sobre los prejuicios.
Probablemente ni han leído la obra, ni siquiera un resumen de la misma. Esa carne de vulgo que suele liderar las editoriales, esos mercachifles vendedores de melones que confunden el medrar con la cultura, esos proxenetas del pensamiento prostituido a los intereses de mercado del libro, esa mentecatería barata que no tiene el coraje de decir a la cara o al menos directamente por escrito que una obra les parece mala o que no quieren arriesgar su dinero, lo único realmente importante para ellos, para que algo sea publicado. Suelen luego autoelogiarse los editores diciendo que hacen de filtro al seleccionar las mejores obras y dejar las demás fuera. Sin embargo, el filtro no es de calidad, sino de populismo, que viene a ser lo opuesto a la calidad. Lo mismo que las ratios de audiencia en los programas de televisión. No se publica lo mejor, sino lo que más rápidamente puede llenar los bolsillos de los editores con temas vulgares o con autores mediáticos. El mundo editorial se ha pervertido extremadamente. Las grandes editoriales rara vez publican ni tienen tiempo para examinar las propuestas de publicación que les llegan de autores desconocidos. Surgieron ya hace algún tiempo las figuras de intermediarios entre las editoriales y los escritores, los agentes literarios, que se supone que están para ayudar y acercar los autores a las editoriales, pero reciben tan numerosa cantidad de propuestas de libros que tampoco tienen tiempo para leer más que unas líneas por encima de la carta de presentación antes de tirar sin más a la basura las propuestas de libros donde no ven un pingüe y rápido beneficio comercial del que llevarse comisión. Al igual que los editores presumen de ser un filtro de calidad, cuando lo que realmente son es un nuevo filtro pro mediocridad que garantiza el buen negocio mercantilista y en donde las nuevas y arriesgadas ideas que puedan causar alguna conmoción intelectual entre una minoría y que puedan causar alguna conmoción intelectual también entre un público más amplio de la población más tarde, son descartadas, porque ni agentes ni editores quieren arriesgar, al menos los de las grandes corporaciones. Sí hay algunas firmas pequeñas que arriesgan, pero su impacto es muy reducido. También se publica mucha basura con el visto bueno de editores y agentes, sobre todo cuando el autor es un personaje que sale frecuentemente en la televisión, aunque no sepa ni escribir la O con un canuto. Rizando el rizo un poco más, ya han aparecido agencias que se dedican a asesorar a los escritores sobre cómo hacer para llamar la atención de un agente literario. También existen otros personajes que se dedican a identificar tendencias literarias de lectura masiva para luego informar a agentes y editores y que estos se dediquen a encontrar autores de novelas o ensayos que sigan el patrón de moda, o bien a solicitar obras de encargo para convertirlas en bestsellers mediante la maquinaria publicitaria. Todos estos son intermediarios de los intermediarios entre autores y editores, que ya de por sí son también intermediarios con respecto a la empresa que imprime el libro. Uno más a añadir a los intermediarios de comercialización, distribuidores y libreros, dispuestos casi siempre a dejar un buen lugar en sus estanterías a la basura comercial que está de moda y a enterrar en el olvido de sus cajones lo demás. Todos ellos muy interesados en sacar tajada económica, y a los que les importa un bledo, salvo raras excepciones, que se publiquen y distribuyan o no obras maestras. En el fondo, como pasa en casi todas las áreas culturales que hemos revisado en este capítulo, no se trata de escribir bien o mal, no se trata de ser lúcido o profundo en una obra de ensayo, sino que es más importante ser un administrador capaz, adulador de agentes o editores y hábil vendedor de mercancía. Con los actuales criterios de selección, de publicación, podemos estar seguros de que la mayoría de las obras de los grandes clásicos no se hubieran publicado. Afortunadamente, los clásicos han llegado a nosotros porque en el pasado había menos intermediarios en el negocio editorial y menos mercantilistas que los actuales, aunque también tuvieron obstáculos muchas de aquellas obras y en bastantes casos llegaron a ser publicadas póstumamente. Claro que los actuales intermediarios no tienen la culpa de cómo está el panorama editorial, pues es el propio sistema capitalista el que favorece este execrable funcionamiento de tales industrias. Y es también en buena medida la superproducción, favorecida por un mundo en el que cualquier plebeyo tiene acceso a la cultura y además quiere escribir su propio libro, lo que ha llevado al actual sistema al colapso del libro en tanto que medio para transmitir ideas, quedando solamente como objeto de puro negocio.
Se suele tildar de vanidosos a los escritores que se costean la publicación de sus creaciones. En el mundo anglosajón se denomina esta práctica vanity publishing. Es cierto, la vanidad es la causa de este fenómeno social de náufragos creadores. Considero, sin embargo, que no es reprochable tal acción. ¿Acaso es moralmente superior la acción de esas prostitutas de la cultura que escriben aquello que saben que se publicará obedeciendo a razones de mercado? Son las grandes editoriales que han convertido la cultura en un negocio las que pretenden deslegitimar el valor de los creadores que van por libre y sufragan sus gastos de publicación con el apelativo de libros de escritores vanidosos. Y son las editoriales pequeñas las que tratan de explotar a esos escritores vanidosos. El proxenetismo y el mercantilismo que rodean el mundo de las editoriales es algo realmente deplorable, sí, y peor que la vanidad de los creadores. La autoedición y la publicación en versión electrónica en Internet han abierto nuevas vías a los autores para hacerse un hueco, pero desprovistos en la mayoría de los casos de un aparato publicitario y rechazadas por los libreros, las obras no se llegan a conocer y quedan perdidas, arrinconadas entre la inmensa cantidad de información y publicación que salen cada año. Ya incluso se pierden o pasan desapercibidas las obras lanzadas por editoriales de prestigio, cuanto más estén. En fin, el sistema está perfectamente estructurado como para que se pierdan casi todas las ideas importantes y queden en escena las mediocridades de gusto ordinario. Hoy más que nunca debemos ser conscientes de que el libro no es un instrumento de comunicación entre intelectuales. En otros tiempos lo fue en cierta medida, aunque existía el problema de la censura y la persecución por la expresión de ciertas ideas. En cualquier caso, en otros tiempos, el libro servía a los intelectuales para transmitir ideas a la sociedad, para abrir nuevos caminos como instrumento de lucha contra el poder en muchos casos o como instrumento del mismo poder. Hoy, en las decenas de miles de libros que se editan cada año en cada país, permanece la función como instrumento de manipulación del poder, a la que se añade ser mercancía de ocio del populacho. La literatura contemporánea, por lo menos la exitosa de renombre, carece de profundidad, de pretensiones sublimes, de puntos de vista fuertes, de propuestas que eleven el espíritu humano. Es más una cosa para mentes ligeras. Y al faltarle profundidad y grandeza se convierte en un artículo de consumo rápido, efímero, paja que arde rápido y no deja nada luego, condenado a desaparecer poco después de aparecer. La edición de libros cierra su paso a las ideas, por ser poco rentable su comercialización, y está a disposición de los héroes de la plebe, famosos por salir en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Se publican libros de filosofía y pensamiento, sí, del profesor tal o cual, del académico de turno que corta el bacalao en el cotarro de la cultura, y que no es más que un esbirro del sistema que lo alimenta y lo puso en tal sitio. Y los ideólogos del poder, los defensores de los sacros valores de nuestra sociedad burocrática, ellos sí que publican y llenan los estantes privilegiados de las grandes librerías. Así es el libro producto de la industria del ocio o medio de manipulación en manos del poder político o académico. Existen quizá unas pocas excepciones, pero están enterradas en algunas estanterías ocultas, pasan inadvertidas bajo las toneladas de papel cuya cúspide ocupan los bestsellers y la propaganda del sistema, y donde morirán enterradas nada más nacer las demás obras sin que nadie se percate. Las ideas ya no fluyen a través de los libros, fluyen los iconos, los royalties y las sociedades que defienden los derechos de autor, los agitadores de masas, los firmadores de autógrafos. Los que somos aristócratas del pensamiento hemos de refugiarnos o bien en la lectura de clásicos, que al menos están donde están por un proceso histórico lejano al marketing actual, o bien en nosotros mismos y el pequeño círculo de nuestro entorno intelectual. Conocer cuáles son las ideas importantes que se están gestando en nuestra época a nivel mundial es algo a lo que solo tendrán acceso parcial las generaciones futuras. Ah, mundo cruel. Nos hiciste creer que había un espíritu del hombre en la cultura y no veo más que materia cuando lo busco. No tienen perdón aquellos que hablan de las ventas y los mercados cuando se trata del alma de nuestra sociedad.
que se dediquen a sembrar papas en canario, y a venderlas en las ferias o mercadillos o algo propio de su rango de mercachifles. Un editor que rechaza publicar una obra que reconoce de méritos sobresalientes porque la considera poco comercial, mientras que se dedica a publicar basura para la plebe, es como un sacerdote que deja de dar misa en la parroquia donde sus feligreses dan pocas limosnas y la ofrece solo a las familias pudientes. En verdad, repugna tanto pragmatismo en asuntos del espíritu. En verdad, poco se perderá el día que se hundan todos los negocios de las grandes editoriales, agentes y librerías, distribuidoras, etc. Si acaso, habrá que sentirlo porque se dejen de publicar los clásicos. Por lo demás, incluso podría suponer un respiro para el verdadero espíritu de la cultura. Y esta era la sección que tenía pensado leer, era un poquito más larga. Entonces, si hay alguna pregunta, podemos ya empezar a comentar algo, y si no, pues sigo leyendo. A ver, ¿alguien tiene algo que decir? Bueno, no cabe la duda, por ejemplo, que el filosofar es un arma maravillosa, por ejemplo, para luchar contra los problemas que hoy hay en el mundo. Y cuando uno ve, por ejemplo, el sistema que están atrás de cargarse, tanto en universidades, institutos, colegios y eso, la filosofía, se pregunta uno por qué. ¿Ya? Porque lógicamente no quieren de que haya gente que pueda pensar con un poco de libertad, sino quieren borregos para que voten cuando hay elecciones, para que sigan los mismos sentados en los parlamentos, etcétera y tal. Ahora, de todas maneras, veo también el libro, su título es Voluntad, ¿ya? Es un arma maravillosa. Quienes, como yo, que no tenemos, digamos, instrucción universitaria, que es mi caso, lógicamente ese arma que dice ahí arriba, voluntad, me ayudó mucho a luchar en la vida y eso. Fui emigrante, 20 años, como muchas veces somos los canarios, los gallegos, los andaluces poco, porque emigran pues, dentro de la geografía española. Ahora, la voluntad es un arma maravillosa, con la cual puede uno subirse a montañas que uno piensa que son inaccesibles, pero llega uno arriba a la cúspide y mira allá abajo, que de haberse quedado allá abajo no hubiera uno subido el sitio y tal. Hoy vemos, por ejemplo, que la mayor parte de los periodistas mismos, cuando hay tertulias y eso, todos acuden a la tableta. No hay ese esfuerzo, por ejemplo, de meter en la alcancía de la memoria pues, el diálogo para tratar de comunicarse con los ciudadanos, sino que cuando se les presenta cualquier cosa, a buscar la tableta y después pues, dicen lo que les parece y eso. Vemos, por ejemplo, con frecuencia, cuando uno viaja aquí en el tranvía de aquí, no sé si será igual en todos los sitios de la geografía española, cuando ve uno a los jóvenes con los móviles esos, que yo a veces voy contando las estadísticas, ¿ya? Y desde donde me abarca, por ejemplo, la visión, ¿ya? Y veo a veces 10, 12, 14, 16 personas, por ejemplo, con los móviles esos. Pues qué cultura va a ser esa que se va a almacenar ahí en la mente de los jóvenes, la esperanza de un mundo mejor. Yo creo, por ejemplo, que siempre es bueno de que haya personas como ustedes que vengan y le hagan despertar a los jóvenes en las universidades, porque las universidades no solo es, por ejemplo, para adquirir una carrera en la cual se valgan en la vida y eso, sino, por ejemplo, que les hagan ver las cosas para tratar de luchar por una sociedad más justa para todos. Es tan importante el intelectual que está en la universidad como el herrero, como el zapatero, como el carpintero, como el que siembra, el agricultor, ¿ya? Pero sin embargo, desgraciadamente han seleccionado en esta sociedad
que el intelectual lo miramos siempre con una cierta distancia, por si acaso nos decimos, ¿no? Simplemente una reflexión que no merece respuesta. Muchas gracias por todo lo expuesto suyo, que es maravilloso. Muchas gracias a usted, muchas gracias, porque además creo que sintoniza mucho con lo que estoy diciendo. Ha mencionado una cosa de los móviles, de la cultura, vamos a llamar cultura light, o estos fenómenos que nos prenden un día como cultura y los que tenemos una formación más clásica, o miramos a los clásicos, lo vemos con un cierto desdén, ¿no? Pues haciendo a colación de ese comentario suyo, voy a leerle un parrafito que tengo también en mi libro, creo que, bueno, para que vea que sí, sintonizo un poco con su mensaje, ¿no? Dice así, hablando también de la cultura, ¿no? Dice, y el futuro. El panorama para las próximas décadas pinta aún más sombrío. Todavía no ha tocado fondo la cultura de masas. Ahora viene empujando fuerte las nuevas generaciones de descerebrados y se están haciendo habituales las proclamas de una nueva cultura. Van ganando terreno términos como New Age, sabiduría de herboristería o de sectas varias. Las tribus y subtribus urbanas hacen alarde de su modo de hacer civilización. El descerebrado tipo friki pretende que se respeten sus infantiles héroes como los grandes de la cultura actual. Aspira incluso a crear escuela y oficio en torno a películas de ciencia ficción cuasi infantiles, tipo la saga de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Ya no es raro tampoco oírle a algún mozalbete sus desprecios por los clásicos, por los libros, etc., diciendo que todo lo que produjo la humanidad antes de él haber nacido está obsoleto, y enorgullecerse de su barbarie y embrutecimiento, usuales en los adictos a la informática, internet y las nuevas tecnologías. Y ahora cito a un novelista que se llama Sandor Maray, una novela que se llama La mujer justa, dice así de la novela. Se avecina un mundo en el que todo el que sea bello será sospechoso, y todo el que tenga talento, y el que tenga carácter, afirmó con voz ronca. ¿No lo comprende? La belleza será un insulto, y el talento una provocación, y el carácter un atentado, porque ahora llegan ellos, saldrán de todas partes cientos de millones de ellos, y estarán por todas partes, los deformes, los faltos de talento, los débiles de carácter. Es la novela. Es un claro síntoma de la desaparición de la cultura llamar cultura a lo que no lo es, como señalaba Hannah Arendt. El mercado manda, la televisión manda. Las mayorías, manipuladas por los intereses de unos pocos avispados, eligen los símbolos de la cultura de la época burocrática. Masas que hacen turismo y definen ellas mismas lo que es arte o no, según el número de visitas que recibe la obra. La gran desgracia de nuestra sociedad es la de no saber preservar lo que es para las minorías y rendirse a las exigencias de la ley. Bueno, como estoy muy de acuerdo un poco con sus comentarios. Pues yo tengo que decir una cosa muy grande. Claro. Si el mundo venidero va a ser así, como dice, me alegro mucho. Bueno, yo no soy profeta tampoco, no sé cómo va a ser. Yo veo la dirección y yo soy pesimista, entonces yo veo que va para abajo, pero nunca se sabe, a lo mejor pega un bote y vuelve a subir Yo arriba. también, cualquier persona con los dedos de frente creo que puede ver eso. Sí. De todas maneras, tampoco hay que perder la esperanza, porque la historia se repite y se repite, y ha habido muchos ocasos y muchos amaneceres. La Edad Media ha sido una época oscura, sobre todo la Baja Edad Media, después de la civilización clásica por los romanos, todo el mundo reconoce que desde el punto de vista cultural ha sido una época oscura. Ya el final de la Edad Media y el Renacimiento, pues uno siente que la cultura como que despega de nuevo. No estoy diciendo que esto sea el fin de la humanidad, simplemente estoy diciendo que ahora nosotros nos ha tocado la cuesta abajo, pero a lo mejor quien nos dice que nuestros nietos, el que los tenga, pues pueden ver un nuevo renacer. Lo que sí sabéis es que la belleza, en fin, lo que vale hoy en día es la vulgaridad y la Pues estoy de acuerdo, que lo voy a decir. filosofía. Y eso que no somos de la misma generación, pero No, yo es verdad, lo veo. muchos años, la verdad. Por eso me alegro de no llegar a vivir este mundo. Yo pienso en los seres que yo quiero que sí que puedan llegar a vivir. Realmente me preocupa, porque no puedo hacer nada. Pero bueno, yo creo que, perdón, yo creo que no hay que ser tan pesimista porque... Es que no soy pesimista, pero de verdad. Lo digo porque cuando uno va estudiando la historia se da cuenta de lo que se va tiene un poco que hay una lógica pendular. Y entonces
Y hay muchas personas que, como Martín, como yo soy maestra, se lo digo, y habrá más gente que en su ámbito de profesional esté trabajando para hacer un mundo mejor. Y no solo se trata del político o el famoso en su sitio. De hecho, los clásicos en su momento no fueron reconocidos. Entonces, a lo mejor los intelectuales están pasando ahora inadvertidos, como dice Martín, pues porque no son editorialmente atractivos, pero eso ya pasó antes. Entonces hay que ser, creo que también un poco positivo. Y además nos da que hay personas como él, Exactamente. que de vez en cuando nos hacen dar un paso atrás y ver lo que tenemos y lo que hagamos. Sí, pueden seguir comentando, que no... Por ejemplo, yo soy de un pueblecito pequeño, en una de nuestras islas, de La Palma, por cierto, y eso y tal. Y recuerdo aquellos tiempos, yo soy viejo ya más que los almanaques, que uno no podía ni siquiera comprar un libro. Y cuando se lo prestaban a uno, el libro, ya, por ejemplo, Quo Vadis, cuando yo lo leí de Enrique Sienkiewicz, que deseaba llegar a la casa después de una jornada dura de trabajo en el campo y eso y tal, para leerlo y eso, y que el libro ese después estaba esperando otra mano para que se lo prestara, sin autorización del dueño que me lo había prestado, pero yo lo prestaba. Y después esa misma persona se lo prestaba a otro, y después había que andar buscando a ver dónde fue a parar el libro para devolvérselo a quien nos lo prestó, porque era un lujo poder comprar un libro en aquellos tiempos, ¿ya? Y era tan bonito eso de poder uno llegar en la noche con una luz de esa opaca y eso, poderse uno poner a leer un libro que le habían prestado los clásicos rusos, ya muchos clásicos, por ejemplo, franceses y eso y tal. Y era tan maravilloso todo ese mundo, a pesar que uno trabajaba duro para caciques. Nosotros sabemos, por lo menos yo sé, de que en realidad los políticos que hoy tenemos son los criados de las multinacionales, que ellos hacen lo que les dicen ellos y no dudan en sacrificar a quienes, por ejemplo, es su pueblo, del origen de donde vienen ellos, ¿no? Sin embargo, pues ojalá que las generaciones venideras, y hay una labor bastante buena para que hagan los profesores de pequeños, que inicien a los niños a leer. Yo tengo, felizmente hoy en día, tengo una biblioteca más o menos regular para mí, y le digo a los nietos que tengo para que lean los libros, y me cuesta trabajo para que ellos lean un libro, y eso. El mayor tiene la tableta esa y me dice, lo que quiere buscar, pues yo lo veo aquí en la tableta. Digo, joder, no hay nada más bonito que acariciar las páginas de un libro. El periodismo también es una profesión maravillosa, pero sin embargo, ¿qué nos dicen? Ni dicen todo lo que saben y algunos no saben lo que dicen, desgraciadamente, ¿ya? Y podría ser porque el periodismo es una página abierta, maravillosa, para quien no puede tener la facilidad de comprar un libro. Mas, sin embargo, no, si se después ve un anuncio de infinidad de cosas que no tienen sentido, ¿ya? Perdón, lo mío son reflexiones, no se preocupe. Sí, pero las reflexiones yo también escucho y quedan cosas. Sí, es cierto, yo he vivido menos que ustedes, por lo que veo, me parece un poco más joven, pero sí que entiendo un poco de nostalgia, eso de decir, no estamos diciendo que sea positivo que haya pocos libros, todo lo contrario, es muy bueno que haya muchos libros, pero lo que era positivo era ese afán, por decir, ese valor que tenía un libro. Hoy en día un libro es una cosa que te lo regalan en tu cumpleaños. ¿Qué le regalo fulanito? Un libro, muy bien, qué bonito, a la estantería. Ha perdido ya un poco ese valor, y como son muchas cosas, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas positivas de nuestro tiempo, sobre todo materiales. Hoy vivimos mejor materialmente, pero espiritualmente hemos perdido mucho. Esa es la cosa.